Bienvenidos a este simposio sabatino de la Asociación de Médicos y Enfermeras Nacional. Como siempre, para mí es muy agradable y un gusto saludarles estos días con nuestro programa académico de la asociación. Recuerden que todos los temas han sido pensados en las actividades que desarrollamos en toda nuestra carrera y todos los días en nuestras actividades cotidianas. Este tema a desarrollar el día de hoy es un tema muy importante, ya que este tipo de patologías con mucha frecuencia nos llegan a nosotros en el primer nivel de atención y a veces, ¿sí? Hacemos los tratamientos mal, ¿sí? Por no haber hecho un diagnóstico adecuado. Las dermatitis alérgicas en la infancia son problemas que con mucha frecuencia los vemos. Yo creo que mínimo vemos un paciente de estos todos los días, ¿sí? Tanto médicos como enfermeras en el primer nivel de atención. Y a veces confundimos el diagnóstico y obviamente el tratamiento. Para siempre hemos agregado siempre este tipo de temas que a mí especialmente me parecen de suma importancia en la actualización de nuestras actividades diarias. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes la presencia de la doctora Enriqueta Morales Becerra. La doctora, ella es médico dermatóloga adscrita al Centro Dermatológico Ladislao de la Pascua. Es jefa del servicio de dermatología de este centro, ¿sí? Dermatología pediátrica. Como ustedes ven, realmente invitamos, como siempre lo hemos hecho, gente con mucha capacidad, gente que tiene una experiencia grande en el diagnóstico y tratamiento de estas actividades. Ella tenemos el gusto de conocerla desde hace varios años y ha sido, como siempre, todos los profesores, muy grato trabajar con ella, ¿sí? Y además tener el gusto de contar con su amistad. La doctora es una compañera que ya tenemos en 2 años, 3 años trabajando con ella y que con gusto ha compartido sus conocimientos y experiencias. Y no me queda más que nuevamente, doctora, darle las gracias por su participación, por su amistad, por su profesionalismo, para estar con nosotros en estas actividades. Bienvenida nuevamente, doctora. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias por la invitación a ustedes, por la amable presentación y daremos inicio al curso. Buenos días, es un gusto para mí poderles dar dermatitis alérgicas, de las cuales vamos a hablar por obviedad de tiempo. Podríamos estar días hablando de muchas dermatitis alérgicas, pero he tratado de resumirles los más importantes y con los que creo que ustedes se van a topar diariamente. Para empezar, bueno, hablaremos de la dermatitis atópica, que es un padecimiento inflamatorio crónico recidivante de la piel. Es de evolución crónica multifactorial y que se caracteriza por una piel seca con bajo umbral al prurito. Es muy frecuente en la población pediátrica, de hecho es una patología demasiado frecuente en la población pediátrica, ya que se ha visto que el 85% de los casos inicia antes de los 5 años. Afecta muy poco a la población adulta, hasta en 1 al 3%. Afecta a ambos sexos, es cosmopolita, no tiene predilección por estrato socioeconómico y está dentro de los primeros 10 lugares de la consulta dermatológica y en dermatología pediátrica dentro de los primeros 5 lugares. Es una enfermedad que es multifactorial, como lo dijimos en la descripción, y bueno, tiene una predisposición genética, ya que se requiere tener un factor genético para presentarlo. Se ha visto que el 70% de los casos tienen antecedentes personales y familiares de atopia, y se ha detectado la afectación del cromosoma 11, el 1 y el 5.
Al que se le ha dado mucho más importancia es al cromosoma 1, ya que se ha visto que tiene una relación muy amplia con la filagrina. La filagrina es una sustancia que lo que hace es compactar sobre todo la epidermis para que siempre esté impermeable. Dentro de las alteraciones inmunológicas, se ha visto que en estos pacientes tienen aumento de la IgE sérica y pueden llegar a tener niveles no tan altos. También se ha visto que en el primer año de vida tienen disminución de la IgA, de ahí que tienen una relación muy alta con alimentos alergénicos. También se ha detectado un aumento de linfocitos B, CD23 y una disminución de los linfocitos Th1, CD8. Por lo tanto, las citocinas Th2 son las que van a predominar, como la interleucina 4, la 5, la 6, la 10 y la 13, que siempre las vamos a encontrar elevadas. También se ha visto y se ha detectado una eosinofilia sérica elevada. Otro factor muy importante que se ha visto en esta enfermedad y que también interviene en la etiopatogenia es el factor ambiental, pues ya se ha visto que empeoran con el frío y empeoran con el sol. Es decir, en temporadas de invierno tienen recaídas con piel seca y en temporadas de sol o si los llevan a la playa o en época de verano tienen otras recaídas. También se ha visto que el factor emocional es un factor que va a actuar en ellos. Se ha visto que estos pacientes tienen una personalidad aprensiva, son muy inteligentes, son niños que sacan promedios de 10, pero son hijos de mamás que tienen una personalidad dual, ya que son dominantes y a la vez son muy apapachadoras. De ahí que a veces tengan conflictos emocionales. Estos niños también pueden tener exacerbaciones de su enfermedad, sobre todo cuando están en época de exámenes o que están muy estresados. Otro factor ambiental muy importante que se ha visto y que se le ha dado últimamente una gran importancia para el desencadenamiento de la enfermedad o para su presentación es la alteración de la barrera cutánea. La barrera cutánea es estas condiciones adecuadas para que la piel esté íntegra. Y se ha visto, perdón, que en ellos hay una disminución de lípidos en el estrato córneo. Se ha detectado también una pérdida transepidérmica de agua, así como una disminución de la función sudoral. También se ha detectado una disminución de los factores hidratantes de la piel, que son muy importantes para mantener la barrera cutánea íntegra. Supongamos que los queratinocitos son unos ladrillos y el cemento lo constituyen todos estos lípidos, agua y todos los elementos que van a ayudar a la unión de los queratinocitos. Si esa pared está bien constituida, pues va a ser una pared impermeable. Pero ¿qué pasa si estos cementos y estas sustancias no son las adecuadas? Va a ser una pared de mala calidad, porosa, que va a permitir que se pierdan los compuestos internos y que todos los agentes agresivos externos penetren. Es decir, esta es una piel sana, comparemos una pared de ladrillos bien hecha con un cemento bien puesto, pues no va a permitir que haya ataques externos, que no haya alérgenos que penetren y por lo tanto no va a haber pérdidas de humedad. Pero ¿qué pasa con la piel del paciente atópico? Esta barrera cutánea está desestructurada, hay pérdidas de agua, los agentes externos irritantes pueden penetrar, esta pared se vuelve débil, se vuelve frágil y no es una barrera adecuada. En cuanto al cuadro clínico, bueno, pues para la mejor comprensión de todo se ha dividido en 3 etapas: la etapa del lactante, la etapa del escolar y la etapa del adulto.
La etapa del lactante va a iniciar aproximadamente o van a debutar entre el primero al segundo mes de vida y se puede prolongar hasta los 2 años de vida. El sitio más común de afectación en esta etapa es la cara, afectando sobre todo las mejillas, respetando siempre la zona centrofacial. Y se va a caracterizar por una piel roja eritematosa con tendencia al eczema. El eczema es ese tipo de piel que tiende a llorar y que se ve brilloso, que mancha, que, que es inflamatorio y que además es muy pruriginoso. Es muy crónico y puede ser de muy difícil manejo. Como podemos ver, esta etapa puede ser localizada nada más a la cara, a la cabeza, respetando siempre la zona centrofacial, pero también, si no se detecta a tiempo, puede diseminarse, creando una eritrodermia. En esta etapa del lactante, es una etapa en la que es muy pruriginosa, el niño está inquieto, no duerme, puede estar muy lloroso, y en algunas ocasiones también se puede extender a los pliegues, ¿sí? Pero lo que caracteriza a esta etapa, pues es el eritema, el enrojecimiento, sobre todo en las mejillas, respetando la zona centrofacial, y puede extenderse también a los pliegues y a la zona glútea. Vean cómo en estas imágenes son muy parecidas las características clínicas. Hay un eritema, hay una tendencia a la piel llorosa, inflamatoria y siempre respetando la zona centrofacial. La etapa del escolar la vamos a ver de inicio o de debut de estos pacientes entre los 2 a 12 años de edad. Y en esta etapa lo que va a predominar es la liquenificación. ¿Por qué predomina la liquenificación? Es el rascado crónico que se presenta en la piel y va a provocar un engrosamiento de esta piel, viéndose una piel gruesa, acartonada, pigmentada y es de fácil accesibilidad al niño, es decir, brazos en los pliegues del cuello, pero sobre todo en los pliegues antecubitales y los pliegues popliteos. Y aquí, de hecho, dejé la imagen que se ve cómo este niño pasó de la etapa del lactante a la del escolar y por eso dejé la imagen donde se veía el pañal. Este niño evolucionó del lactante al escolar. Vean cómo predomina, sobre todo en los pliegues, hay mucha accesibilidad a estas zonas, se ve engrosada, se ven los pliegues remarcados, puede haber costras, puede haber cicatrices de la cronicidad de la presentación de la enfermedad. Es bilateral, es simétrica y es muy pruriginosa. Aquí podemos ver otro caso, todos son casos que he visto en la consulta. Vean cómo afecta predominantemente el cuello, el pliegue antecubital, el pliegue popliteo. Son sitios mucho más afectados, ya no vemos afectadas las mejillas y es, como muy bien se puede notar, muy pruriginosa con tendencia a piel llorosa o eczema. La etapa del adulto la vamos a ver que debutan estos pacientes de los 15 a los 23 años de edad aproximadamente, aunque hemos visto casos de gente mucho más grande. En esta etapa, pues lo que va a predominar es que las lesiones se tienden a diseminar. En esta etapa, el paciente pues ya interviene un factor emocional, un factor en el cual se están eh, viendo, en el cual es la aceptación, en el cual se estresan al verse y aumenta el prurito. Por lo tanto, vamos a ver una piel más afectada que va a predominar con eritema, pápulas, huellas de rascado,
¿sí? Que tienden a ser generalizadas, afectando todo lo que es la extensión, pero en esta etapa también vemos muy afectados los párpados, podemos ver los labios, podemos ver afectada la zona del pezón y la zona genital. Este es el caso de un chico que era demasiado su estrés, llegaba a la escuela y sufría bullying, se estresaba más, se rascaba más y hacía un círculo vicioso en el cual no podía salir. También era bilateral, simétrica, también no pueden dormir y tienen muchas recaídas frecuentemente. Sí. Hay un problema con la pantalla. No sé qué sucede. Lo que podemos ver es una diseminación este, generalizada, muchas veces desencadenada por el estrés. Hemos visto casos de pacientes en los cuales por cambiar de trabajo, por cambiar de zona habitacional, por muchos factores externos, por estrés, desencadenan un brote. Hemos visto también en etapa de adulto, sobre todo en el embarazo, que llegan a tener brotes. En estos casos, lo que se les aprecia, pues, es un eritema, una descamación y una xerosis generalizada, con un, intenso prurito y que, difícilmente se controla, porque en ellos el factor emocional está muy afectado. Las complicaciones más frecuentes de la dermatitis atópica son el impétigo. El impétigo es una sobreinfección por el virus, la bacteria del estafilococo, ya que se rascan con las manitas sucias en algunas veces de los casos, se rascan y lo que va a provocar es que se sobreinfecten, provocando que se produzcan esas costras melicéricas, verdosas, sucias. También otra complicación muy frecuente que vemos es la dermatitis por contacto, ¿sí? ¿Sí, sí están pasando las diapositivas? ¿Sí? Es que, bueno, okey, ya. La dermatitis por contacto es, cuando se presenta, ya que como es una dermatitis al inicio muy incipiente, los papás tienden a ver lo indecible. Entonces, muchas veces se irritan, en lugar de mejorar, empeoran el cuadro. Hemos visto que les ponen las pomadas de la tía, pomadas muy complejas o pomadas que tienen muchos compuestos que lejos de ayudar, lo que van a hacer es complicar el cuadro y nos pueden confundir y hacer también como un diagnóstico diferencial. La eritrodermia es cuando la enfermedad, lejos de mejorar, se extiende a más del 90% de la superficie corporal total, donde se va a presentar un enrojecimiento de toda la superficie de la piel. Irregularmente, Irregularmente es secundaria al uso de esteroides tópicos o el mal uso de esteroides tópicos, que desafortunadamente ahora se encuentran a la mano en cualquier tiendita y que cuestan hasta 20 pesos. Estos medicamentos lo que van a provocar es que la enfermedad, lejos de mejorar,
se extienda y que el paciente caiga en eritrodermia. El problema es que el manejo va a ser distinto, no va a ser tan fácil y que a veces requiere hospitalización. Y otra complicación que también vemos y que es de las peores y que es que puede llevar a la hospitalización es una erupción variceliforme de Kaposi, donde hay una sobreinfección del virus del herpes simple con una extensión de la enfermedad, donde aparecen múltiples vesículas que pueden aparecer en segundos de un minuto a otro. El problema de esto es que este virus es neurotropo y que puede afectar a nivel del sistema nervioso central. Entonces, como les comunicaba, la erupción variceliforme de Kaposi, pues esta es la preocupación de nosotros los dermatólogos pediatras, ya que, como les comentaba, es un virus neurotropo y estos pacientes pueden caer en la terapia intensiva. Entonces, cuando se aprecie que un paciente empieza a tener vesículas de rápido inicio, eh, pues lo ideal es llevarlo para que se hospitalice, ya que requiere tratamiento con aciclovir intravenoso, ya que su absorción es al 100%. Ay, Dios mío, no pasa. Ok. En cuanto al laboratorio, bueno, realmente no es necesario hacerle mucha batería de laboratorio. Lo que sí vamos a encontrar y que sí es importante realizar es una determinación de inmunoglobulina E sérica, ya que la vamos a encontrar elevada en el 15% de los casos, hasta 200 unidades por litro más o menos. Las pruebas de alergia no son necesarias a menos de que el paciente sufra de rinitis alérgica y asma alérgico. Para eso sí van a ser necesarias, para que nos ayuden a determinar si el paciente además tiene un factor alergénico externo que nos pueda agravar el cuadro, ya que se ha visto que si el paciente que tiene un brote o una exacerbación de su asma o su rinitis alérgica, empeora el cuadro de la dermatitis atópica por el estrés. El RAS de alimento o las pruebas de alergia a alimentos solo se van a realizar en caso de que haya una sospecha de alergia alimentaria, de los cuales se ha visto que los más frecuentemente asociados son leche, soya, huevo y cacahuate. Además, si ustedes recuerdan, en el primer año de vida, los pacientes cursan con una IgA disminuida transitoriamente, por lo que siempre se les debe de indicar en el primer año de vida no dar alimentos alergénicos, como son cítricos, como son huevo y como son alimentos con cacahuate o que contengan soya, para evitar alergias alimentarias. ¿Cuándo vamos a sospechar de una alergia alimentaria, sobre todo asociada con leche? Cuando en periodo de lactante el paciente tiene diarrea, malestar general y exacerbación de su dermatitis asociado con la alimentación de leche. No se ha visto en leche materna, pero sí en leche de lata o leche maternizada. El citodiagnóstico de SANC se realiza, es como una prueba específica cuando sospechamos de infección herpética y que nos va a dar una imagen característica para poder determinar si está o no infectado por virus del herpes. Y la biopsia solo se va a realizar en aquellos casos que tengamos duda del diagnóstico o que veamos que el paciente no mejora. ¿Qué vamos a encontrar? Dermatitis con esponjiosis, exocitosis linfocitaria y paraqueratosis. Realmente es un patrón de inflamación únicamente y que se tiene que hacer correlación clínico-patológica para poder llegar al diagnóstico. Como ven, son pruebas un poco más específicas para poder llegar al diagnóstico. Ya estás, pero si echando tiros, ¿a dónde vas?
La acrodermatitis, dentro de los diagnósticos diferenciales que debemos de tomar en cuenta son, y que son mucho más importantes en la etapa del lactante y que los vemos mucho más frecuentes, es la acrodermatitis enteropática, que es una deficiencia congénita en la absorción y metabolismo del zinc, donde se van a ver esas placas eritemato-escamosas a nivel periorificial, perigenital, donde se puede ver una escama, un eritema y una escama permanente que no mejora a ningún tratamiento. Estos pacientes lo que requieren es que se les den sustrato de zinc y el mejor suplemento que hemos visto es el zinc que se vende en GNC. El sulfato de zinc también puede ser de inicio un buen manejo, pero realmente requieren tratamiento para toda su vida. Y lo vamos a ver sobre todo cuando se les inicia la lactación. Otro diagnóstico diferencial muy importante en esta enfermedad, pues es la escabiasis, que se da por el parásito Sarcoptes scabiei, variedad hominis, en la cual empiezan con estas lesiones papulares en tronco y extremidades, sobre todo en la etapa del lactante, tienden a diseminarse a todo lo que es la superficie corporal. Es muy pruriginosa, sobre todo en la noche. Y aquí lo importante de todo es descartar un factor epidemiológico, es decir, que haya un afectado más con escabiasis. Regularmente cuando es lactante es la mamá. Muchas veces estos pacientes se contaminan, sobre todo cuando alguien viaja o han ido a visitar a un familiar o los visita un familiar, lo adquiere la mamá y en el momento de que nace el bebé, se lo pasa al bebé, pero desafortunadamente él presenta más lesiones. El tratamiento pues es con escabicida. Otro diagnóstico diferencial muy importante es la psoriasis, que es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, es adquirida y que la vamos a ver tanto en niños como en adultos. En la etapa del lactante puede presentarse tanto en pliegues como en el abdomen, como en la zona genital. Y en la etapa del adulto también vamos a ver esas placas, como se pueden ver ahí, eritemato escamosas con un aspecto yesoso, seco, que no mejoran con los tratamientos convencionales. Regularmente el diagnóstico es clínico para tanto niños como en adultos, rara vez se requiere biopsia y lo que se requiere son queratolíticos como tratamiento. Ahora vamos a hablar del tratamiento. En la dermatitis atópica es muy importante las medidas generales. Las medidas generales son lo más importante que tenemos que indicarle al paciente. De hecho, si llevan a cabo las medidas generales, en la mayoría de los casos, la mejoría llega hasta un 50% con tan solo las medidas generales. ¿Qué es lo que vamos a recomendar? Que sean baños cortos con agua tibia, sobre todo en la etapa del lactante, para que lo sientan agradable, con un jabón suave o un sustituto de jabón. No se debe utilizar esponja, solo debe de ser con la mano, no se debe de tallar la piel. Los baños deben de durar menos de 10 a 15 minutos, porque si de por sí ya hay pérdidas transepidérmicas de agua, cuando lo humedecemos se pierde más agua. Después de el baño se saca inmediatamente y se seca suavemente y se lubrica. Se puede dejar la piel un poco húmeda y aprovechar esa pequeña humedad que queda y con la crema ayudar a que penetre. Debe de usar ropa de algodón, de preferencia no debe tener etiquetas, debe de ser previamente lavada y la ropa debe ser lavada con jabones de pasta suave. A lo mucho, si mucha gente ahora nos pregunta que utilizan lavadora, pues ya venden jabón de pasta en hojuelas para que lo puedan utilizar en la lavadora. En la etapa de lactante se debe evitar la exposición al sol, ya que, como lo vimos desde el principio, esto puede exacerbar el cuadro, y no exponer al calor y evitar remedios caseros. Con esto vamos a mejorar muchísimo la piel y vamos a lograr
ya con esto una mejoría del 50%. En cuanto al tratamiento en general, lo recomendable es explicar la enfermedad a los padres y a los cuidadores de los niños, porque una vez sabiendo la enfermedad podemos ayudar al paciente. Y la explicación debe de ser amplia con determinación efectiva de cuáles son los factores que desencadenan la enfermedad y que la agravan, como son el calor, como son el frío, como son el estrés y muchos factores más que hablamos. Cuando la piel está llorando o está en eczema o está inflamada, lo recomendable es utilizar fomentos y pastas secantes. Los fomentos que recomendamos son los famosos domeboros, que son su acetato de aluminio, que es un polvo secante. Se puede disolver el polvo, un sobre en un litro de agua y realizar fomentos por 15 minutos en la piel que está llorosa. Cuando la piel, además de estar inflamada, está infectada, lo que se recomienda es el polvo de Dalidome, donde hay su acetato de aluminio, de cobre y de zinc, y lo que van a hacer es desinfectar esta piel de manera que van a bajar la cantidad y la población de bacterias en la piel. Después de este tipo de fomentos, lo que vamos a utilizar son pastas secantes, como son la Proxicar, que es una pasta que tiene calamina, o pastas que tengan óxido de zinc que no se adhieran mucho a la piel. Si además, perdón, encontramos que esta piel está sobreinfectada, podemos agregar un antibiótico tópico y de los mejores antibióticos tópicos que hay en el mercado, pues es la mupirocina, que tiene menos efectos irritantes y es muy bien tolerada en la piel. Cuando vemos que la piel está únicamente seca y que le falta lubricación y queremos dar esa lubricación que le hace falta al niño, hay que buscar cremas inertes, cremas que no tengan perfume, que no tengan color, que no tengan olor y que no tengan conservadores. En el mercado podemos encontrar muchas, desde la Nivea, la del bote azul, y desde las más comerciales que podemos encontrar como Oleoderm o Aderma. Muchas de estas cremas ya están hechas específicamente para este tipo de pacientes y están cubriendo no solamente la necesidad de lubricación, sino van a crear una barrera cutánea de protección para que la piel se restablezca. En cuanto al uso de esteroides, que si vemos la línea de tratamiento o las guías de tratamiento nos ponen como primera es el uso de esteroides. Sin embargo, para utilizarlos se debe de tener experiencia, se debe de conocer estos esteroides, ya que pueden agravar la enfermedad. Ya vimos que algunos casos se pueden extender o crear una eritrodermia y algunos de ellos pueden provocar corticoestropeo, es decir, un mal uso del esteroide, provocando eritrodermia, síndrome de Cushing, estrías, fotosensibilidad y hasta cataratas. Hay que tener mucha precaución, sobre todo en niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque la piel es más delgada, es más porosa y pueden tener una gran absorción. Y deben de ser utilizados por el especialista. Lo que recomendamos ahora son el uso de inhibidores de calcineurina, que tienen la función de ser un inmunomodulador. Son mucho mejores que la cortisona y los que se recomiendan son el Elidel, que es el pimecrolimus en menores de 2 años y solamente se aplica en las zonas afectadas 2 veces al día, y en mayores de 2 años se utiliza el tacrolimus, que lo tenemos desde el 0.03% en presentación como Traderma o Arnaltem y se utiliza también 2 veces al día solamente y únicamente en la piel afectada. Es muy importante que si el paciente está complicado, lo primero que tenemos que hacer es tratar la complicación.
Si está impetiginizado o sobreinfectado, pues lo que tenemos que darle es un antibiótico tópico, ya sea mupirocina o ácido fucídico, como ya lo había recomendado. Y si vemos que el paciente empieza con una erupción variceliforme de Kaposi, pues lo que tenemos que darle es un antiviral, de preferencia que sea por vía intravenosa, y cuando se detecta el paciente se debe de hospitalizar. Estos pacientes, como están muy llorosos y en mal estado general, muchas veces caen en bajo peso, por lo que se les recomienda una dieta balanceada. Si cae el paciente en eritrodermia como complicación, lo que se ha utilizado es talidomida bajo restricción o bajo vigilancia dermatológica. Se pueden utilizar también antihistamínicos como la hidroxicina, que es lo mejor que hay, ya que tienen un efecto ansiolítico y que les ayuda mucho a controlar el prurito y calma la comezón, y sobre todo los ayuda a dormir. Pero también se puede utilizar clorfeniramina o ketotifena. Se requiere que estos pacientes tengan una valoración por psicología, por oftalmología, alergia e inmunología, con el fin de que tenga un tratamiento integral, ya que vemos que muchas veces el tratamiento psicológico puede ayudar muchísimo más al control de la enfermedad. En cuanto a oftalmología, porque se han visto complicaciones como catarata o queratocono por el uso de esteroides. Y alergia e inmunología, porque si está asociado a rinitis o asma alérgico, si no se controla la rinitis o el asma alérgico, el paciente cae en un estado de ansiedad o empeoramiento. Entonces, como ven, el manejo debe de ser integral por todas las especialidades. Ahora, ¿cuándo se debe enviar al dermatólogo? Porque esto es el manejo para el médico general. Cuando yo veo que se me está extendiendo el cuadro rápidamente, a pesar de que ya le hice los baños, ya le hice los cuidados, ya le hice los fomentos, ya le puse la crema hidratante, pero no mejora, es el momento de enviar al dermatólogo. Cuando veo que la piel llorosa o la piel inflamada con poca respuesta al tratamiento convencional y no mejora, es el momento de enviar al dermatólogo. Cuando se me está complicando, cuando ya veo que se sobreinfectó, cuando ya estoy viendo una mala respuesta al mismo, cuando ya veo que su calidad de vida ya está afectada, ya el paciente no sale, ya no quiere convivir, ya no quiere ir a la escuela, cuando ya hay un impacto psicológico al paciente, es el momento de enviar al dermatólogo. Nosotros tenemos ya tratamientos sistémicos, ya se utilizan eh, desde biológicos hasta inmunomoduladores sistémicos, y muchas veces los pacientes salen. ¿Qué es lo importante de esta enfermedad? Primero, detectarla, iniciarle un tratamiento, explicar la enfermedad a los familiares, porque muchas veces van de un lado a otro, y mientras no acepten la enfermedad y la entiendan, esto va a continuar. Una vez aceptando y entendiendo la enfermedad, es más fácil ayudar al tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, lo ideal es que una vez que se detecte y se le inicie el tratamiento, si mejora, seguir por ahí, pero si no mejora, inmediatamente ya no probar nuevas terapéuticas o un cambio de esteroide, un cambio de medicamento, sino inmediatamente enviar al dermatólogo para que él realice el manejo especializado. Pues bueno, esta es la primera parte de la plática, nos faltan 2 temas más. No sé si quieran continuar o quieren hacer preguntas, lo que usted me diga, doctor Alemán. Yo preferiría que continuáramos y al final dejáramos para preguntas y respuestas, doctora. Perfecto, perfecto. Muy bien, pasamos al siguiente tema, que es la urticaria. Como ustedes saben, la urticaria es un síndrome reaccional que afecta piel y mucosas y que se va a caracterizar por ronchas, las ronchas y angioedema. Las ronchas va a estar ocasionada por un edema vasomotor, transitorio y circunscrito de la dermis, que puede ser recidivante y de origen inmunitario, no inmunitario, y a veces cae en esta etapa que es desconocida, que la mayoría de los casos puede caer ahí. Epidemiológicamente tiene una frecuencia de 1 a 2 y hasta 20% de la población.
Afecta más frecuentemente a las mujeres y la edad de presentación más frecuente es entre 40 a 50 años. En el 30% de los casos, como ya les había indicado, sí se encontró la causa y como ven, el 70% no se pudo determinar. El dermografismo, que es cuando se puede rayar la piel y hacer figuras, se presenta en el 5 al 11% de los casos. Y la asociación de urticaria más angioedema la podemos encontrar hasta en el 50% de los casos. La urticaria se divide en aguda y crónica, y aguda es cuando se presenta antes de 6 semanas y crónica cuando dura más de 6 semanas. Dentro de sus factores que la van a determinar están los fármacos. Los más frecuentemente determinados y representados son los antibióticos, donde se ha visto que la penicilina es la causante del 10 al 20% de los casos, y después siguen las sulfas y las cefalosporinas. También se ha visto como agente causal los analgésicos no esteroideos como el ácido acetil salicílico, los laxantes, los sedantes y tranquilizantes, los anticonvulsivantes, los anticonceptivos que se utilizan muy frecuente en la población femenina y recientemente el uso de biológicos. También se han descrito alimentos como son las nueces, todo lo que es aquello de semillas, los pescados, los lácteos, el chocolate, las fresas y algunos cereales. También se han visto alergenos inhalados que pueden estar flotando en el ambiente en temporadas de verano o cambios climáticos cuando hay polinización. Infecciones por estreptococo, por micoplasma, por virus, sobre todo hepatitis A, B, C y el VIH, y parásitos, sobre todo gusanos redondos, que pueden ocasionar urticaria. También enfermedades sistémicas, como pueden ser algunas enfermedades autoinmunes, sustancias penetrantes y por contacto, la persona puede estar expuesta a ellos o por profesión, por picadura o mordedura de insectos y por enfermedades autoinmunes, cuando se activa el complemento o hay depósito de complejos inmunes, lo cual hay muchas enfermedades que pueden provocar esto. También se ha visto que cuando están en contacto con medios de contraste, con conservadores o colorantes de alimentos, sobre todo porque en la etapa de niños o lactantes se les tienden a dar muchos alimentos con colorantes artificiales. Las transfusiones también pueden provocar una urticaria. Factores psicológicos, que es como lo menos frecuente, pero sí lo hemos llegado a ver. Y hay una urticaria especial, que es la urticaria colinérgica o la urticaria física, que se va a presentar por ejercicio, por un baño caliente o agua caliente y por tensión emocional, así como por contacto con sustancias frías o por frío. El cuadro clínico, bueno, la urticaria se va a caracterizar, como ya lo habíamos visto, por ronchas, que son esas elevaciones en la piel de aspecto edematoso, eritematoso, con un aspecto de piel de naranja, que pueden ser pequeñas, que se denominan ronchas, pero cuando son muy grandes se denominan abones, acompañadas de un prurito intenso y pueden llegar a tener crisis de comezón. Como aquí lo podemos ver, ahí se pueden ver unos grandes sabones en las regiones glúteas y se puede ver cómo se demarca, se ve esa piel elevada con aspecto de piel de naranja y que se pueden hacer varias figuras. Vean cómo se ve esa piel elevada, cómo se ve eritematosa, muchas veces sigue huellas de rascado, si se rascan se extiende más. Duran minutos, no tienden a durar días. Esto es algo muy importante para hacer diagnóstico diferencial. Los pacientes dicen que les aparecen y les desaparecen en un día,
pueden aparecer en el cuello, aparecer en el tronco e ir saltando de un lugar a otro, asociadas con mucho prurito. Aquí se puede ver esa imagen de piel de naranja, sobre todo en ese antebrazo. Vean cómo pueden ser pequeñas ronchas eritematosas, elevadas, pruriginosas, pero también hemos visto urticaria por un medicamento que se llama furosolidona, que da esta imagen como en anular o en roseta y que es muy pruriginosa y muchas veces el antecedente se da 3 a 4 semanas antes de haberlo tomado la furosolidona y desencadena este cuadro crónico en los sobre todo en niños. Aquí se pueden ver, estos son casos que vimos, que se ven todavía mucho en el hospital. Vean cómo se ven esas imágenes anulares, extensas, crónicas y muy pruriginosas. También se ha visto la asociación del el angioedema, que ese es el aumento de volumen de las mucosas, pero sobre todo labios, puede ser manos o una parte del cuerpo. Regularmente es labios, párpados o alguna extremidad. Entonces, lo más común es ver estos cuadros asociados, ¿sí?, a la urticaria y pueden ser tan graves y tan molestos para los pacientes si no se determina bien la causa. El dermografismo es cuando nosotros podemos hacer figuras en la piel y nos ayudan también a hacer un diagnóstico clínico. Se hace con una superficie roma, se hace una rayadura en el antebrazo o en la espalda y esto nos habla de que la enfermedad está activa. Estos son casos que tuve la oportunidad de ver en la consulta y vean cómo es tanta la urticaria y la alergia que podemos rayar completamente la espalda y las extremidades. Lo más grave de la urticaria es que se acompañe de edema de laringe, porque una vez que se obstruye la laringe va a ser una urgencia, ya que va a dificultar la respiración y el paciente puede cursar con dificultad respiratoria y ser mortal. Por lo tanto, es muy importante hacer el diagnóstico y una vez que se determine que hay obstrucción de vías respiratorias o que el paciente diga que siente que se le obstruye la garganta, que no puede respirar, que se vuelve ronco, se tiene que hospitalizar y manejar por urgencias. ¿Qué se debe de hacer en la urticaria? Pues hay que hacer una historia clínica completa, buscar todos los antecedentes, todo lo que esté en contacto con la piel, con no solamente con la piel que haya ingerido, que haya tomado, una exploración física muy completa, buscar siempre el antecedente de ingesta de medicamentos. Muchas veces el paciente lo niega, muchas veces hay que pedirle que traiga todo su arsenal de medicamentos y buscar o determinar si tiene un cuadro infeccioso, hacer estudios de laboratorio. También ver si en su casa hay inhalación de pólenes con árboles, con plantas a las que esté en contacto y que puedan ser desencadenantes y que puedan ser la causa o la temporada. Muchas veces esos cambios de clima, cuando hay mucho aire, por ejemplo en primavera o en verano, pueden ser causa de polinización. También si está en contacto con sustancias, alergénicas o, con látex, muchas veces utilizan el látex y guantes o utilizan, sustancias con látex y que pueden ser la causa. Sí es muy importante solicitar estudios de laboratorio, como una biometría hemática, un examen general de orina, una química sanguínea para ver si no tiene de fondo alguna enfermedad, exudados y cultivos para descartar también procesos infecciosos. Muchas veces, como ya lo había determinado, hasta un gusano redondo que no se haya determinado por un coproparasitoscópico puede ser la causa de una urticaria. En cuanto al tratamiento, pues lo ideal es identificar la causa, pero ya vimos que solo el 30% se puede determinar. ¿Qué se le debe de dar? Pues una dieta sin colorantes, sin embutidos, nada artificial y
iniciar un antihistamínico. Lo más recomendable son loratadina, el ketotifeno, que a mí me encanta mucho mandarlo porque tiene un efecto dual, no solamente estabiliza la membrana, sino también tiene un efecto antihistamínico. La difenhidramina, el clotrimetón, la hidroxicina, la vinblastina, o sea, tenemos una gran gama de antihistamínicos. Se pueden acompañar con antihistamínicos H2, ya actualmente pues se utilizaba mucho la ranitidina, la quitaron del mercado, por ella se puede utilizar simetirina. También en caso de sospecha de angioedema o una obstrucción de laringe, pues epinefrina y en caso de urticarias severas. Los corticoides sistémicos solo se pueden utilizar en caso de que no responda al tratamiento convencional, pero deben de ser administrados bajo vigilancia médica por los efectos secundarios que puede llevar a cabo o que puede tener. Muy bien, aquí acabó la plática de urticaria. Ahora vamos a ver el siguiente tema, que son las dermatitis por contacto. Las dermatitis por contacto se definen como un síndrome reaccional causado por la aplicación de alguna sustancia en la piel. También otra fuente puede ser la aplicación directa o la aerotransportada o por contacto con objetos contaminados con el alergeno. Va a producir una dermatitis por contacto, ya sea por irritante primario o por un mecanismo de sensibilización. Ya lo explicaremos ahora. Esta dermatitis por contacto va a ser favorecida por la humedad, por una piel atópica o sensible y por una higiene deficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que no se quitan completamente el alérgeno que está en su piel. Clínicamente vamos a ver una etapa eczematosa aguda y una etapa liquenificada y crónica. Epidemiológicamente es muy frecuente, creo que está dentro de las primeras 5 a 10 dermatosis de la consulta general. Afecta o se presenta entre el 5 al 10% de las consultas dermatológicas. En mi centro lo vemos como uno de los diagnósticos más frecuentes. Afecta a ambos sexos, es cosmopolita, no tiene predilección por sexo, por raza, por estrato socioeconómico. Y en Estados Unidos, las causas más frecuentes son por hiedra venenosa, por níquel, por cromo, por formaldehídos, por etilendiamida, por mercaptobenzodiazol, tiuram y parafinilendiamina. En México no tenemos estadísticas completas, pero siempre nos basamos en otros países, ya que en México muchas de estas enfermedades son subdiagnosticadas y no les dan la debida importancia. Entonces, ya habíamos hablado que va a ocasionar una dermatitis por contacto por irritante primario, ¿no? Dentro de su fisiopatología. La piel entra en contacto con un ácido o con un álcali que va a causar un daño directo a la epidermis y por lo tanto un daño directo a esta piel. Va a ser de inicio agudo, va a ser muy dolorosa y muy molesta. ¿Cuáles son los irritantes primarios? Por ejemplo, sustancias químicas como ácidos, álcalis, jabones, el amoníaco que se encuentra en la orina y las heces. De hecho, la dermatitis del pañal es una dermatitis por contacto por irritante primario. Ácidos orgánicos como el ácido oxálico de la ortiga venenosa, productos industriales como tintes, plásticos, vidrios, medicamentos podemos encontrar antisépticos, el permanganato de potasio que se utiliza mucho como antiséptico, la violeta de genciana, el tiomersal que es el mercurio que se utiliza mucho en el mertiolate, pueden ser causantes de una dermatitis por contacto por irritante primario. Entonces tenemos un ejemplo, los cítricos, cuando vamos a la playa y comemos un cítrico y no nos damos cuenta que
que estuvo en contacto con la piel, junto con el sol nos va a causar una irritación primaria, nos va a causar una especie de quemadura. Entonces es muy importante que una vez que esté en contacto con un cítrico, lavarse la boca o lavarse las manitas para evitar una irritación. Los jabones, como lo vimos, el que hemos visto mucho en la consulta externa del hospital, pues es el jabón nórdico o, recientemente los nuevos jabones antibacteriales por la pandemia nos están causando mucho dermatitis de contacto de manos, perdón, pero además el uso de geles, que además están perfumados y que les echan hasta brillitos, nos pueden agravar o ocasionar dermatitis por contacto. La hiedra venenosa que nos puede ocasionar una afectación muy grave al grado de provocar hasta ampollas, es muy aguda, muy molesta, muy dolorosa y muchas veces es difícil de determinar, sobre todo cuando tienen jardín o cuando tienen áreas verdes, muchas veces es difícil que la gente lo asocie. Aquí podemos ver otras imágenes por hiedra venenosa, como en algunos casos se puede ver como si fuera un latigazo y la gente pues no lo asocia. Muchas veces solamente pasan por donde está la maleza y no lo pueden asociar. También vemos muy comúnmente esto, sobre todo después de la temporada de vacaciones, en periodo de vacaciones como es el verano, donde el agua está tan revolcada y el agua mala, que es una medusa, al contacto con la piel va a soltar sustancias alcalinas que al contacto con la piel van a causar una irritación. Entonces vemos estos latigazos en la piel y es muy ardorosa, muy dolorosa y muy incómoda. La dermatitis por contacto a sustancias alergénicas va a requerir que este apteno o este antígeno entre en contacto con la piel, creando una respuesta inmunitaria. Es decir, en la epidermis, las proteínas van a entrar en contacto con las células de Langerhans y estas células de Langerhans van a migrar a la dermis y de 2 a 4 horas van a entrar en contacto con un ganglio linfático y van a crear linfocitos sensibilizados que van a estar activos de 6 a 25 días, de tal manera que van a crear una respuesta inflamatoria celular provocando una inflamación de la piel. Es decir, en se requiere una sustancia alergénica para crear una respuesta celular que va a crear una respuesta inflamatoria y que puede ser más severa y más crónica. ¿Quién las causa? Pues muchos. La dermatitis aerotransportada las pueden provocar, por ejemplo, las resinas de epoxis. Estas resinas son las que se requieren en los pegamentos, pólenes, tintes para cabello, maderas, plásticos, cosméticos, algunos pigmentos y antioxidantes, las máscaras de pestañas que tienen galatos, la laca de las uñas, que estas resinas pueden provocar una dermatitis por sensibilización, las gotas oftálmicas, no tanto por la que contiene la gota, sino los conservadores. También se ha visto que algunas cremas que contengan benzocaína o parabenos pueden provocar estas reacciones de sensibilización. El látex que puede venir en los condones o en los guantes, las cremas espermicidas, en los antifúngicos, en los guantes de goma, en las fibras de vidrio, en los colorantes, en los cosméticos, sobre todo en las fragancias, en las cremas hidratantes, pues sus conservadores. Muy comúnmente vemos el catón en los lápices labiales,
En los, artículos de joyería que no son completamente oro o plata, se utilizan mucho el níquel, el y que muchas veces es el causante de las reacciones alérgicas. El cromo en el cuero, pero también vemos cromo en el cemento. Y, las resinas, sobre todo en algunos, cueros o en algunos relojes. También vemos en los conservadores de los cosméticos, ya vimos que el catón, los perfumes, en los medicamentos, las neomicinas, los parabenos, esto es muy importante porque muchas veces recomendamos, sin querer un medicamento y no nos damos cuenta que puede ser alergénico. Las prótesis, las resinas epoxi pueden tener metales, pueden tener níquel, pueden tener cromo. En los tintes de cabello, que también lo vemos muy comúnmente, ya no nada más en las mujeres, sino también en los hombres, la parafenilendiamina es el causante de la dermatitis por contacto a los tintes de cabello. En las lacas y fijadores, la sustancia es la colofonia y, en el calzado también estamos viendo mucho problema, porque anteriormente se utilizaban, zapatos hechos de piel. Actualmente hay mucho zapato sintético y, pues, estamos viendo el cromo en el cuero, las tiureas, en la planta, las gomas, los derivados de los pegamentos y, también estamos viendo en algunos cosméticos y antitranspirantes el glutaraldehído. Vamos a ver unos ejemplos. En el caso, por ejemplo, del níquel, muchas veces se utilizan aretes que son de fantasía y regularmente están compuestos de níquel. Estos pueden ocasionar una inflamación de la oreja que puede ser leve o que puede ser muy grave. Se ve como una piel que está llorando, que se sobreinfecta, que es muy pruriginosa y que se asocia muy comúnmente con un arete de fantasía. Los lentes, regularmente cuando son nuevos no causan tanta reacción alérgica, pero cuando se les acaba este cromado de los lentes, ese brillo que se le pone, al estar en contacto con la piel, crónicamente lo que van a hacer es una reacción alérgica. Y estos pacientes, pues se les debe de cambiar por lentes que tengan plástico y que no entren en contacto con la piel. El níquel, el níquel lo podemos encontrar no solamente en las cadenas, sino también en los cinturones. Cuando rosa muy comúnmente, vean cómo ese cinturón ya se le acabó el cromado y entonces el níquel entra en contacto con la piel. Ni siquiera una playera puede evitar que ese níquel entre en contacto con la piel y va a provocar esas placas eritemato, eczematosas, liquenificadas, muy pruriginosas infraumbilicales a nivel de donde está el cinturón y también lo podemos ver en el cuello. Como lo habíamos visto o les habíamos dicho, el uso de máscaras en pestañas también se ha visto cómo puede desencadenar una dermatitis por contacto en párpados. Entonces tenemos que reinterrogar bien al paciente y hacer pruebas alergénicas. Los lubricantes, las gotas lubricantes, no tanto es por el contenido, sino más bien por los conservadores. Entonces, muchas veces, aunque parecieran gotas o lágrimas artificiales, no es tanto la lágrima artificial, sino el conservador. Entonces, nos pueden provocar una dermatitis por contacto en párpados al nivel inferior. El calzado, sobre todo cuando lo vemos en el dorso a nivel bilateral, esas placas eritemato escamosas crónicas, hay que descartar que sea un calzado de plástico. Regularmente el paciente siempre lo va a asociar con un tipo de calzado y nos va a dar el calzado que utilizó. Vean cómo la industria ahora utiliza mucho zapato de plástico sintético y bueno, pues en algunas personas puede ser el causal de estas dermatitis crónicas que muchas veces nos cuestan mucho trabajo controlar.
La industria, bueno, los albañiles que están en contacto con el cemento, con el cromo, al momento de, empalar, la arena y la grava, se ese polvo vuela al dorso de las manos y les va a provocar una dermatitis por contacto al cromo, que es muy común ver en esta industria de trabajadores. Lo que hemos visto también muy recientemente, pues, es la dermatitis por contacto a los limpiadores de baño. Recientemente, pues, se han estado sacando Plus, Ultra, de este tipo de limpiadores, y se pueden utilizar, pero lo que se tiene que hacer es hacer un enjuague bien de la taza de baño para que no queden residuos de estos limpiadores y nos ocasione estas dermatitis por contacto que se pueden ver en los muslos, en su tercio superior, casi unión con los glúteos. Son casos muy frecuentes que se están viendo en la consulta y están muy asociados con los limpiadores de baño. El uso de cosméticos en el párpado superior, ya sea el delineador o las sombras, son una causa muy frecuente también de la dermatitis por contacto en los párpados. Así que estos maquillajes no se deben de tirar, se guardan para hacer unas pruebas de contacto al producto propio que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico para la dermatitis por contacto. Los barniz de uñas también, cuando ya el barniz se está descarapelando en la uña, la gente tiende mucho a tocarse los párpados con esas, uñas ya descarapeladas y pueden ser la causa de una dermatitis por contacto a, lacas. El uso de guantes de látex, recientemente, pues, hemos tenido por la pandemia mucha dermatitis por contacto, ya sea por el guante de látex o por el guante, convencional que utilizan en la limpieza. Lo utilizan todo el día, a cada rato, pero no tienen la, acuciosidad de limpiarlos o enjuagarlos o lavarse las manos constantemente. El problema es que ya cuando tienen el problema de irritación, ya se ponen el guante y agrava más el cuadro. Entonces, muchas veces ya se ponen un guante cuando ya están irritadas y eso hace peor. Se hacen además alergénicas al látex. El uso de pulseras o de, joyería también nos ha dado estas dermatitis por contacto en las manitas de algunos niños. Y, pues, esto también habla de idiosincrasia del paciente, ¿no? Que también tenga esa predisposición a tener efectos alergénicos. Algo muy que estamos viendo muchísimo ahora, sobre todo cuando van a las playas, es, la dermatitis por contacto ajena. Les hacen estos pequeños tatuajes en la playa y les encantan tanto a los niños que después van al día siguiente a que se lo remarquen. El problema es que hacen una dermatitis por contacto tan sensibilizada que puede dejar una cicatriz permanente o una mancha permanente. Si además tiene riesgo queloide, puede dejarle una cicatriz queloide. Son casos tan graves que requieren hospitalización, como el caso de esta niña que se publicó, donde vean cómo le pusieron la ajena, pero vean cómo le quedó la mano con ese aspecto inflamatorio y, que cuesta mucho trabajo ayudarlos, porque a veces quedan permanentemente. Los desodorantes también, se tiende mucho a cambiar de desodorante, ¿no? Por la fragancia o porque salió el nuevo producto. El problema es que cada vez de que cambian de desodorante, pues también cambian de fragancia, de conservador, y hay el riesgo de que hagan una dermatitis por contacto. Lo que se recomienda es quedarse con su desodorante de uso permanente, no cambiarlo, a menos de que, pues, saliera la marca del mercado, pero lo ideal es siempre quedarse con una marca, no cambiarla. Al igual como el uso de sandalias de plástico, vean cómo están muy bien remarcadas ese plástico en contacto. No solamente es el plástico en contacto, la fricción favorece la dermatitis por contacto alergénica, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues se hacen unas pruebas, al parche que se pueden ver ahí, son con alergenos ya estandarizados a nivel internacional,
Se aplican un lunes, se quitan el miércoles y se leen el viernes. Es decir, que toda la semana estamos checando y dependiendo del alergeno más común que salga, como se puede ver en la imagen, es con lo que se hace el diagnóstico. Y si además trae su producto propio y se le hace una prueba a producto propio, se confirma más el diagnóstico. Esto lo realiza el especialista, porque no cualquiera tiene pruebas al parche. Regularmente estas se traen de Estados Unidos o de Europa y son muy difíciles de traer a México. En cuanto al tratamiento, pues lo más importante es que hay que identificar el alergeno. Una vez identificando el alergeno, hay que explicarle al paciente que debe evitar ese alergeno. Se les da una lista y una hoja de dónde viene ese alergeno para que lo eviten y cuando vayan a hacer una compra o vayan a hacer una búsqueda de algún otro producto, eviten esa sustancia y que la busquen en las etiquetas. Cuando hay alergia al níquel, pues evitar el contacto con metales, alimentos de lata, espárragos, espinacas, frijoles, chícharos, tomates, las peras, pan integral, todo lo que venga enlatado puede también causar una alergia al níquel. El pan integral, si hay una alergia al níquel, el té y los chocolates pueden hacer reacciones cruzadas con alergias al níquel. Si la zona está eczematosa y húmeda, pues se les deben de dar fomentos secantes, como el subacetato de aluminio, que es el Domeboro, y se les mandan corticoides tópicos de mediana y alta potencia por periodos muy cortos. Aquí lo importante es que el medicamento lo que va a hacer es evitar la sensibilización, controlar el cuadro agudo y con eso vamos a tener una mejoría muy importante. Si la piel está muy seca, pues lubricantes hipoalergénicos que no contengan sustancias que puedan causar más alergia, sustitutos de jabón y antihistamínicos si lo requiere. Bueno, pues creo que han sido mis pláticas. Espero que les hayan favorecido, que espero que les hayan servido. Se les trató de hacer lo más sencillo posible. Nosotros podemos hablar y hablar de estas dermatitis alergénicas, pero creo, doctor, que si tienen alguna pregunta, pues no la pueden ir indicando. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias por compartir con estos temas. Y bueno, como siempre les decimos a los compañeros que han estado participando en este simposio, pues si tienen preguntas, comentarios, con mucho gusto levanten la mano. Pueden hacerlo por la página igual o pueden hacerlo aquí directamente en preguntas y respuestas o en el chat. Es muy importante que nosotros no nos quedemos con dudas, que aprovechemos siempre al profesor, la experiencia que ellos tienen en el manejo, que no sigamos utilizando, como en algún momento se mencionó, ¿sí? Esas pomadas mágicas que todo lo solucionaban o todo lo solucionan. Es muy importante que nosotros tengamos atención en ello, que usemos el tratamiento adecuado y que no hagamos mal uso de estas sustancias que en ocasiones, en lugar de ayudarnos, pues perjudican a nuestro paciente. Así es de que es de verdad que nosotros tenemos que estar muy al pendiente de esto. Doctora, sí hay una pregunta aquí que dice, ¿a qué se debe que salgan granitos en la parte de la ingle de los bebés? Bueno, el, muchas veces por la humedad, por la maceración y el roce. ¿Qué es lo que se recomienda cuando salen granitos en las ingles de los bebés? Muy fácil. Sustitutos de jabón. A mí me gusta mucho utilizar el Cetaphil. Regularmente son de los mejores sustitutos de jabón que hay en el mercado desde hace muchos años y utilizaron una pasta secante. Dentro de las pastas secantes ahora están Cicastela de Mustela, Procicar o alguna pasta con óxido de zinc, que lo que va a ayudar es a mantener esa piel protegida y ahora son reparadores de la piel. Son de lo mejor que ha salido en el mercado últimamente. Sí, muy bien. Bueno, Yolanda, creo que contestamos tu pregunta y bueno, si hay alguna pregunta más, algún comentario, siempre les pedimos levanten la manita,
aquí a través de preguntas y respuestas o en el chat. El tema, como decía la doctora, pues es que tenemos que tener siempre la precaución de hacer una buena historia clínica de nuestros pacientes y hacer un buen diagnóstico, porque a veces solamente preguntamos algunas cosas y se nos escapan muchas otras. El tener contacto, como lo mencionó la doctora, con alguna sustancia, con algún objeto, que son muy importantes. Los alimentos también, ya lo dijo la doctora, hay alimentos que característicamente pueden suscitar algún tipo de este problema. Entonces es muy importante que nosotros hagamos hincapié en el buen manejo y en la atención de estos pacientes. Nos preguntan aquí, doctora, otra vez, y en las manos, en los adultos, como ampollas y erupción en ellas. Okey, en ese caso, dependiendo del origen de la ampolla. Hemos visto también ampollas por medicamentos. Hay ahora unas pomadas que tienen analgésicos y al momento de untarlos, pueden provocar reacciones, alergénicas en las manos. Entonces, si determinamos el origen, podemos controlar más rápidamente, la enfermedad. ¿Pero qué se puede utilizar? Fomentos secantes, como el Domeboro, más una pasta secante y un esteroide de baja potencia para disminuir la inflamación. Los esteroides se deben de utilizar, los de más baja potencia, como es la hidrocortisona, en periodos cortos, no más de 3 a 5 días. Si el cuadro no mejora, tiene que ser visto por el especialista. Sí, yo creo que esto es una situación muy importante, que nosotros como médicos de primer contacto, enfermeras de primer contacto, pues veamos realmente hasta dónde podemos llegar a ayudar a nuestro paciente y en el momento que no debemos y tenemos la obligación de derivarlo con el especialista. Esta es nuestra situación y que esto nos va a ayudar y precisamente no solamente a que tengamos un buen servicio, sino que realmente ejerzamos una profesión como debe de ser, ¿sí? Que nosotros tengamos, ¿sí? La capacidad de decir, hasta aquí puede llegar mi conocimiento y ahora le toca al especialista, ¿sí? Sí, y nosotros cooperar como un compañero más, o sea, no verlo como, alguien que no me va a ayudar, al contrario, nosotros los vamos a apoyar muchísimo y los vamos a guiar a estos pacientes, porque muchas veces los pacientes se angustian mucho, entonces nosotros los guiamos y que nos vean a nosotros como sus compañeros también. Muchas gracias, doctora. Una pregunta más que nos hacen aquí dice, en una dermatitis por sandalias, ¿Okey? si hay eritema, prurito Ujú. y granito, ¿sería una dermatitis por contacto o por hongos? No, dermatitis por contacto, siempre y cuando esté en la zona donde hace, presión la sandalia. Ahora, ¿cuándo sospechamos de hongos? Cuando está en las áreas intertriginosas o en la planta del pie, que es muy pruriginosa y que la gente, lo asocia sobre todo a ser atleta, al calzado por tenis o porque, estén pisando el suelo sin, protección. Entonces, eso lo vemos más comúnmente en tiñas de los pies o intertriginosas y que mejoran frecuentemente con el tratamiento antimicótico. Pero si es por sandalia, regularmente ustedes vieron cómo la sandalia, en el caso donde hace presión y fricción, sobre todo, vean cómo el plástico de la base de la sandalia y el que está en contacto con el dedo son diferentes. Entonces, son diferentes plásticos. El plástico que regularmente se utiliza para la unión entre los dedos es más, grueso, más poroso, y ese es el sitio donde más por la sandalia hace la reacción alergénica. Sí, muy bien. Había una pregunta por aquí que decía que si podía, pues, hablarnos un poquito más de las sustancias secantes que se utilizan. Okey. De las sustancias secantes, cuando hay eczema en la piel o piel llorosa, que le llaman, se utiliza mucho el suacetato de aluminio, que es el Domeboro. Ese lo venden en cajas con sobres y se diluye un sobre en 1 litro de agua. Esos fomentos, una vez hecha la mezcla, dura 24 horas
y se utiliza en forma de fomentos 2 veces al día por 15 minutos. También se pueden conseguir sustancias como el Alibur, que ya lo venden preparado, lo venden en farmacias como, pues, donde se hacen fórmulas magistrales, ya se lo venden, pues, por 1 litro o 500 mililitros, y que también sirve como secante y antiséptico suave, y, son de prescripción médica. Y como pastas secantes está el Procicar, que es, calamina en crema. Tenemos también el Cicalfate, tenemos el Cicastela, que son no nada más pomadas secantes, sino que también son, reparadoras epiteliales y que han venido a modificar mucho el uso del óxido de zinc. El óxido de zinc, como es la pasta láser, se utilizó durante mucho tiempo. El problema es que es muy adherente a la piel y lejos de ayudar puede crear una costra ahí que puede provocar una sobreagregación bacteriana. Entonces ahora se utilizan más pastas como este estilo que son además reparadoras y secantes y reparadoras. Y se pueden utilizar 2 veces al día después de los fumentos. Muy bien, aquí hay una pregunta más, creo que ya la había contestado. Dice, ¿cuántos días de tratamiento corto de esteroides? Mencionó que 3, máximo 5, ¿verdad? 3 a 5 días. Si persiste el proceso o no mejora, lo ideal es mandarlo con el, especialista. Sí, la doctora María Teresa Hernández nos pregunta, ¿la asociación de atopia y alergia a las proteínas de la leche se pueden ver desde edades muy cortas? Sí, claro. De hecho, es donde más se ven, en la etapa del lactante, porque es la etapa en la que más, ingieren leche. Entonces, empiezan con leche materna, pero en cuanto empiezan a meter, estas leches maternizadas, es cuando se puede ver esa alergia alimentaria a la leche maternizada, no tanto a la materna, a la maternizada, que es la de lata. En ese momento es cuando se puede ver la reacción o la alergia a la leche, a las proteínas de la leche. Una pregunta más que nos hacen aquí, doctora, dice que ¿qué crema lubricante recomienda usted en los lactantes? Uy, bueno, hay muchísimas. En el mercado tenemos, bastantes, pero hay desde la marca Avene, que es Adermex Omega, desde Ceracal, Oleoder, tenemos crema Mustela, Estelatopia o la Mustela Alcohol Cream. O sea, aquí lo importante es que se busquen que son cremas especiales, que solo tengan de base Cold Cream, que no tengan perfume, que no tengan color, que digan específicamente para bebés. Hay muchas marcas que están saliendo ahorita en el mercado. Estas que les acabo de recomendar son las que estamos utilizando, porque aparte que no tienen perfume, no tienen color, no tienen olor, tienen bajos contenidos de conservadores y son muy emolientes para los bebés. Muy Ahora, si bien. quieren una accesible en el mercado, pues estamos viendo la Nivea, la del tarro azul, pero también la Lubriderm tapa dorada. No la de tapa azul, la tapa dorada. Y son accesibles para la población, porque acuérdense que una receta, pues, puede llevar el antihistamínico, el esteroide, los sumentos, y bueno, a veces ya no alcanza ni para la crema. Entonces, una Lubriderm tapa dorada, una crema Nivea o una Eucerin pH 5 puede ser muy accesible para el paciente y que son de muy buena calidad. Muy bien. Hay una pregunta que, bueno, también creo que ya la ha contestado, pero nos dicen si podría hacer énfasis en qué recomienda o qué crema recomienda para los granitos de los bebés. Se supone que tenemos que primero hacer un diagnóstico, pero Claro. generalmente decimos, ay, es que nada más le salen estos granitos. Ujú. Mire, granitos en los bebés pueden tener mucha etiología, pero si estamos hablando de una piel delicada y atópica, pues hablamos primero sustitutos de jabón como el jabón Cetaphil o un jabón Dove Baby o un jabón de bebé, que son suaves. Y de cremas lubricantes, las que acabo de recomendar, desde el Lubriderm tapa dorada, Nivea, hasta Adermax Omega, Ceracan, Cetaphil, en fin, CeraVe, que son cremas ya especiales para pieles atópicas y que se recomienda que se apliquen
varias veces al día, de 5 a 10 veces al día. Si vemos que es una zona, por ejemplo, el tronco y que está reseca, pues hay que aplicarlo más veces al día para ayudar a la lubricación. Si está en la zona genital, pues hay que descartar que no sea por el uso del pañal y entonces pues hay que darle un manejo especial para la dermatitis del área del pañal. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, algún comentario más para la doctora? Adelante. Volvemos a insistir directamente en preguntas y respuestas en el chat, ¿sí? O levanten su manita para poderles abrir su micrófono. Si no hay más preguntas, si no tiene usted alguna duda, bueno, pues quiero darle las gracias a todos los participantes. Sabemos que nos están visitando en Chiapas, en Monterrey, ¿sí? Estados muy importantes de nuestro país. Y obviamente, bueno, que todos hayan estado o hayan cumplido sus expectativas en este simposio. Perdón, doctora, si hay otra pregunta. Dice, si un paciente con dermatitis de contacto retira el agente agresor y se cura, ¿puede recaer con otra atopia u otro componente de contacto? Claro que sí, puede ser alérgico a varios productos y lo ideal es que si ya se identificó el alergeno, no volver a estar en contacto con él. Pero muchas veces los pacientes pueden ser sensibles no nada más a una sustancia, sino a varias. Entonces, lo importante es que si ya se detectó, eliminarlo y estar como al cuidado permanente de evitar sustancias alergénicas. Hay una pregunta aquí, me parece muy interesante. ¿Usted recomienda el Vaporú? No. Mire, se utiliza para vías respiratorias únicamente, ¿no? Para fosas nasales y a lo mejor, pero mucha gente no solamente se lo aplica, para dermatosis inespecífica, sino también hasta se lo come. Entonces, lo ideal es que si solamente tiene su indicación para porque tiene eucalipto, entonces se utiliza para mejorar la respiración, para ¿cómo se dice? Para mejorar, las fosas nasales, que respiren mejor. No se debe de utilizar en otro sitio que no sea para lo específico que dice el Vaporub. No se utiliza para ninguna dermatosis. Muy bien. Bueno, si no hay ahora sí, no hay ninguna otra pregunta, nuevamente las gracias a todos los asistentes. Qué bueno que ustedes estén aquí, que estén interesados en nuestro programa. Sí, académico es un programa que, insisto, de verdad lo hacemos con mucho gusto y que cumpla sus expectativas. Perdón, ya, hay una pregunta más, doctora. ¿Es Sí, realmente recomendable usar cremas hidratantes para niños aunque no tengan ningún problema de la piel? mire, cuando son personas, sanas, lo recomendable nada más es utilizar su jabón normal, o a la que están acostumbrados, y una crema suave después del baño. Si no tiene resequedad, no es una piel con dermatitis atópica, lo ideal es nada más su jabón y su crema después de baño, únicamente. Porque si no, entonces vamos a caer en ponerle mucha crema y también podemos provocar que esa piel se lubrique en exceso y también se pueda cambiar esa colonización que tenemos en la piel. Entonces, no, solamente su jabón y su crema después de baño únicamente, cuando son pieles sanas. Muy bien. Esto sí, pues no me lo esperaba. Dicen que si hay dermatitis por besos. Pues si tiene lápiz labial y es alérgico al catón, probablemente sí hay una dermatitis por contacto. Mire, no lo imaginé nunca. Muy bien. Bueno, pues si no hay ahora sí ninguna pregunta más, pues les agradecemos a todos. Doctora María Enriqueta, No, perdón, muchas Enriqueta gracias. Morales Barrera, Sí, muchas muchas gracias. gracias por su participación, por su amistad, por su profesionalismo y haber compartido con nosotros su experiencia. No, Muchas hombre, al gracias a contrario. todos. Gracias a ustedes por la invitación y esto también ha sido nuevo para mí. Les agradezco mucho la confianza. Con esta nueva modalidad, pues con gusto estamos aquí para apoyar en todo lo que sea necesario. Muchas gracias. Lindo día para todos. Igualmente, hasta luego.